Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Asamblea y presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Palestina-Nicaragua. La luz. Muy buenos días a todos. Mi saludo a mi hermano y compañero, el canciller de la República. Mi saludo a Dina, por supuesto, encargada de negocios de la Embajada de Palestina. Mi saludo fraterno y cariñoso a todos los embajadores y representantes de países amigos de Nicaragua y Palestina. Mi saludo a la Junta Directiva, a mis compañeros y compañeras de la Asamblea Nacional, a los invitados especiales, a nuestros hermanos periodistas y el pueblo de Nicaragua y de Palestina. Hoy estamos conmemorando una fecha que marca la historia de Palestina y de la lucha de los pueblos del mundo. Voy a tratar de poner con mis palabras en contexto lo que ha sido la Nakba para Palestina, plantear un poco sobre el sufrimiento permanente que desde 1948 viene sufriendo el pueblo palestino y demandar del mundo que vuelvan a ver con rostros de amor a ese pueblo palestino que se desangra día a día por la barbarie sionista. El día 15 de mayo se cumplieron 77 años de la Nakba, la catástrofe del pueblo palestino. Es el momento en que más de 750,000 palestinos y palestinas fueron expulsados de sus hogares y de su tierra en Palestina por los sionistas de Israel, y los hicieron hacer e iniciar un viaje que los israelitas creen que es sin retorno y que marcaron la historia del pueblo palestino por la violación de sus derechos. Con la Nakba, de la noche a la mañana, lanzaron al pueblo palestino a vivir en refugios temporales, luchando por encontrar alimentos, agua e infraestructuras adecuadas y enfrentando el duro clima de su patria. Y además, la destrucción brutal de sus casas, de las poblaciones y ciudades donde nacieron y vivieron. La Nakba, que en árabe significa catástrofe, se refiere a ese desplazamiento masivo y la desposesión de sus tierras y hogares de los palestinos durante la guerra árabe-israelí de 1948. La Nakba fue la destrucción de la sociedad y de la patria palestina. La Nakba fue un acto de limpieza étnica. Para los palestinos, la Nakba no es solamente un acontecimiento histórico, sino un continuo y permanente desplazamiento que nunca se ha detenido desde 1948. Ha sido un acontecimiento traumático en la memoria colectiva del pueblo y continúa marcando su lucha por la justicia y por sus derechos a regresar a sus hogares. Es una herida histórica colectiva, un elemento dramático y doloroso del constante sufrimiento del pueblo palestino, marcando décadas de ocupación, discriminación, violaciones, genocidio y lucha por el retorno a sus tierras. La consecuencia de la Nakba fue de más de 13,000 asesinatos de palestinos y palestinas, la mayoría mujeres, niños y ancianos.
Los que intentaron regresar después de la Nakba fueron recibidos a tiros, asesinados, encarcelados o forzados al exilio, pues fueron calificados de infiltrados. Los sionistas los declararon ausentes y sus propiedades fueron confiscadas. En Israel se promulgaron leyes de emergencia para legalizar las expropiaciones de las tierras palestinas. En lugares donde los palestinos resistieron, se produjeron masacres, como la del pueblo de Tantura, donde fueron asesinados 250 hombres en una masacre sin sentido, o la de Deir Yassin, donde asesinaron a 150 pobladores desarmados, la mayoría mujeres y niños. Esas masacres que cometieron los sionistas para atemorizar y demostrar que harían cualquier cosa por sacar a los palestinos de su tierra, y no se detuvieron. Para poner en contexto de cómo estaba Palestina en 1948, quiero decirles que solo 1/3 de la población del protectorado británico de Palestina era judía. Era un mínimo, fruto de la inmigración que hicieron los europeos a Palestina de judíos. Y solo poseían el 6 o el 7% de la tierra, pues el resto pertenecía a propietarios palestinos. Los sionistas estaban claros de que las expulsiones no fueron hechas como consecuencia de una guerra, sino como resultado de una política clara y sistemática, pues no se puede convertir a un país mayoritariamente árabe en un Estado judío sin cambiar su demografía. Por ello estaban claros desde un inicio que no era posible crear una mayoría judía solo con la emigración de los judíos. Tendrían que expulsar a los palestinos de sus tierras o exterminarlos. Históricamente, en noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que dividía a Palestina en 2 estados, uno judío y el otro árabe, con Jerusalén bajo la administración de la ONU. El mundo árabe rechazó el plan argumentando que era injusto y que violaba la Carta de la ONU. Los israelitas tomaron esto como motivo y lanzaron ataques contra las aldeas palestinas, obligando a miles de personas a huir. En diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU exigió el retorno de los refugiados, la restitución de sus propiedades y la indemnización por los daños. Sin embargo, 77 años después, a pesar de innumerables resoluciones de la ONU, los derechos de los palestinos siguen siendo negados. Hay más de 5 millones de refugiados palestinos que se encuentran dispersos por todo el Oriente Medio. El aniversario de la Nakba es un recordatorio no solo de los trágicos acontecimientos de 1948, sino también la presencia de la continua injusticia que sufren los palestinos. La Nakba tuvo un profundo impacto en el pueblo palestino que perdió sus hogares, sus tierras y su forma de vida. El 30 de noviembre del 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que se ordenaba conmemorar todos los años la Nakba, incluyendo un evento a nivel mundial en el Salón de la Asamblea Nacional. El 15 de mayo de 2023 se conmemoró por primera vez el aniversario de la Nakba en las Naciones Unidas y en todos los países del mundo. La recordación de la Nakba en el mes de mayo es para recordar que en mayo de 1948 cientos de miles de palestinos tuvieron que abandonar sus hogares
cuando los israelitas expropiaron sus tierras. Se destruyeron entre 500 y 600 asentamientos de poblaciones palestinas. Fue tierra arrasada, demoliendo sus casas y sus propiedades. Más del 80% de las mezquitas de los pueblos palestinos han sido destruidos y se ha destruido sus museos y sus archivos, tratando de destruirles su identidad nacional. En 2023, un documento interno del ministro de Inteligencia de Israel, que fue reconocido por el primer ministro Benjamín Netanyahu, propuso la evacuación permanente de la población de Gaza a la península Sinaí de Egipto. La guerra de 1948 terminó con el resultado de que los israelíes se asignaron más territorio que el asignado por la ONU, confinando a los palestinos a Gaza y Cisjordania. Los métodos para despojar a los palestinos de su tierra fueron brutales: asesinatos, secuestros, violaciones. Cualquier palabra mala o cualquier acción malvada la hicieron los israelitas para someter al pueblo palestino. Las tierras, una vez vaciadas de palestinos, fueron nacionalizadas por el Estado israelí, que los cedió a grupos de colonos que fundaron los nuevos kibutz, que reemplazaron a las granjas y aldeas palestinas. Pero a pesar de la expulsión, el pueblo palestino se llevó la esperanza del retorno. Y los palestinos tienen un símbolo para representar ese retorno. Ellos se llevaron las llaves de sus casas. Se llevaron las llaves de sus casas porque eso es el símbolo de que van a regresar. Porque Palestina pertenece a los palestinos y en la memoria del mundo no se puede borrar esa verdad. Y esa llave fue un símbolo de rebeldía y resistencia, de que algún día expulsarán a los fascistas israelitas y regresarán a sus hogares. No son simples llaves, sino símbolo de esperanza por el retorno a sus hogares, pero además es un símbolo de esperanza y de lucha. Lo más importante que tenemos que destacar hoy, que la Nakba no es un hecho histórico, está presente día a día en la vida del pueblo palestino. La Nakba continúa, pues lo que buscan los judíos es el exterminio del pueblo palestino para apropiarse de sus tierras y riquezas, desafiando al mundo con sus acciones. Y si no, veamos los resultados de la barbarie sionista. Desde el mes de octubre del 2023 han causado al pueblo palestino más de 60.000 muertos, el 60% mujeres, niños y ancianos. Más de 125.000 heridos, 14.000 desaparecidos y el éxodo de casi el 80% de la población de Gaza y la destrucción de toda la infraestructura de sus edificios. Estaba leyendo ayer o antier que la ONU acaba de señalar que la situación de Gaza es terrible y trágica. Las imágenes de destrucción y muerte son desgarradoras. Y eso lo está diciendo la ONU. Diariamente se asesina Israel a cientos de palestinos. Y lo más grave en estos momentos es que casi 15.000 niños y niñas morirán de hambre y desnutrición si los sionistas no levantan el bloqueo de la ayuda a los palestinos. El genocidio que están haciendo los sionistas con el pueblo palestino lo hacen descaradamente ante la faz del mundo,
con el apoyo, sin esconderlo, de las principales potencias del occidente colectivo. Y para que conozcamos cuál es el pensamiento sionista en relación a los refugiados palestinos y lo que decía el primer ministro israelí, Ben Gurión, a los sionistas. Oigan esto: los refugiados palestinos encontrarán su sitio en la diáspora. Los que puedan resistir vivirán gracias a la selección natural. Los otros simplemente morirán. Algunos persistirán, pero la mayoría se convertirá en basura humana, la escoria de la tierra, y se hundirán en los niveles más bajos del mundo árabe. Este es el pensamiento de los sionistas, puro fascismo. La esperanza es que a pesar de todo, la lucha palestina continúa. Tras 77 años de la Nakba, es hora de dar una solución justa y final a la población de refugiados de Palestina. Se debe llegar a un alto al fuego definitivo en Gaza que ponga fin al infierno que viven millones de personas inocentes. Ya no hay excusas para alargar el sufrimiento de ese gran pueblo. Ya no hay excusas para quedarnos callados. Exijamos justicia para Palestina. Exijamos el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y, lo más importante, que se detenga ya el genocidio y la barbarie de Israel en Gaza, que está asesinando mujeres y niños sin importarle las condenas mundiales. Tenemos que decirlo: la Nakba no es solo un evento histórico, sino la experiencia viva y el sacrificio de millones de palestinos que siguen sufriendo la barbarie judía, enfrentando desplazamientos, destrucciones y la negación total de sus derechos, torturas, violaciones, cárceles, masacres y barbarie en general. Entender la Nakba es entender el sufrimiento y el dolor del pueblo palestino, que nos obliga a no olvidar su lucha y sacrificio. Debemos hacer todo lo posible para lograr la justicia histórica a un pueblo que no se someterá jamás. Muchas gracias.